invitamos a Guillermo Skrilek, gerente de SQA en Genexus Consulting y responsable de Qualified, quien nos va a contar cómo la inteligencia artificial está impactando hoy en los proyectos de testing. Llegó el momento de hablar un poco de inteligencia artificial. Les quiero ir haciendo una pequeña introducción del tema. Estamos viendo que día a día hay avances en la inteligencia artificial. Como podemos ver ahí, hay reconocimientos y nuevos logros en lo que es reconocimiento del lenguaje natural, por ejemplo. También hay novedades para la gente que le gusta el póker. Se tienen que cuidar de Facebook ahora, que parece que tienen, digamos, inteligencia artificial para poder ganar. Y también en otros ámbitos de la industria, como por ejemplo, para poder anticiparse a accidentes en la construcción. Esto es algo bastante reciente también. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Que quiero comentarles hoy cómo estamos viendo nosotros y cuáles son los desafíos que tenemos de inteligencia artificial y cuál es el impacto en la parte de lo que sería el testing de software. En particular, en esta presentación voy a hablarles digamos, y vamos a separarla en dos secciones. Primero les voy a estar contando cuáles son los desafíos que tenemos cuando estamos probando soluciones de inteligencia artificial. Este ya es un impacto que nosotros vemos. Y por otro lado, les voy a contar cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que hacemos testing porque se está incorporando a nuestras actividades en el día a día. Entonces, para comenzar y para que todos podamos entender, dado que cuando digo inteligencia artificial es un término muy amplio, quiero hacer una pequeña nivelación. Cuando nosotros tenemos un sistema, los que tenemos digamos, el 90% de nuestros sistemas en nuestras empresas, que están basados en reglas, y esto van a ver, digamos, que es un modelo muy simplificado, pero tenemos a un programador que se encarga de definir, digamos, las reglas de negocio en el sistema, las programa, ¿sí? O sea, la programación tradicional que conocemos todos nosotros, basado, digamos, en lógica. Entonces, después cuando viene el usuario, utiliza el sistema con una entrada, se procesan esas reglas y se obtiene la salida. Acá no hay nada nuevo, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial, específicamente en esta charla, de vuelta porque es un concepto muy amplio, les quiero mostrar cómo funciona. Tenemos un programador, pueden haber más roles involucrados, pero lo quise hacer bien sencillo. Entonces tenemos un programador que en realidad trabaja primero para conseguir datos. Esos datos es posible que sean, digamos, sea el conocimiento de muchas personas y en esos datos el programador lo que cree es que está la respuesta para solucionar un determinado problema. Luego, ese programador, esa persona, tiene que trabajar en definir un modelo. Acá, en realidad, lo que sería, digamos, la parte de programación, en particular hay plataformas como Google TensorFlow que permiten escribir modelos con muy poquitas líneas de código. O sea, antes estábamos pensando de repente en cientos, miles de líneas de código. Ahora podemos solucionar un problema con muy poquitas líneas de código y de esa forma llegamos a un algoritmo que lo vamos a llamar de aprendizaje automatizado. Entonces, el algoritmo por sí solo no resuelve nada. ¿Qué es lo que se hace con los datos? Se utilizan para entrenar a este algoritmo, a esta red neuronal, que es específicamente un tipo de estos algoritmos, para que obtenga el conocimiento para poder resolver un problema. Entonces, después el usuario lo que va a hacer, que en realidad, digamos, para él es lo mismo, sea inteligencia artificial o no, porque tiene una entrada y el sistema toma esa información, la evalúa utilizando esa red que está entrenada, y eso es clave, que está entrenada, y devuelve un resultado. ¿Sí? Entonces, de todas las formas de inteligencia artificial que tenemos, esta es una específica, entonces basada en datos. Esto se llama aprendizaje supervisado, porque tenemos un set de datos que conocemos las respuestas, y es el que utilizamos para entrenar la red. Así que ahora sí, avanzando un poco más en lo que tiene que ver directamente con esta charla, cuando les digo testing de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, quiero centrarme en 3 puntos. El primero tiene que ver con entender por qué la inteligencia artificial hace lo que hace. Este es un gran desafío. Para explicarles esto, voy a entrar en un ejemplo un poquito más concreto y algo que es bastante sencillo. Ahí lo que pueden ver es, en el centro, esos nodos que ven y esas aristas que los conectan, es una forma de representar una red neuronal, ¿sí? Es una forma gráfica de hacerlo. En la práctica esto es multidimensional, entonces es difícil de ponerlo en un dibujo. Generalmente lo ven de esa forma, donde hay distintas capas. La primera es la de entrada, van por capas intermedias hasta obtener la salida. Cada uno de esos nodos tiene una vez que se entrena, tiene distintos pesos, sus aristas también, y hay muchos cálculos matemáticos para obtener en base a una entrada una respuesta, o sea, la salida.
En este caso, en esta red lo que tenemos, y está siendo, digamos, utilizada para poder diferenciar cuando llega una foto de un perro y decir que es un perro, o la foto de un gato que es un gato. Como pueden ver ahí, esta red fue entrenada ya con muchas fotos de perros, que les mostramos esa foto, le dijimos esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro, y muchas fotos de gatos hicimos lo mismo. Entonces, de esa forma, la red tiene digamos, la posibilidad de predecir frente a una nueva foto si va a ser un perro o es un gato. Entonces, esto lo probé con una foto de un perro y el resultado que tenemos que obtener es, esto es un perro. Pero acá está el problema y acá está el desafío. En realidad lo que obtenemos de esta red es, esto, digamos, tiene un 93% de probabilidad de que sea un perro. No sé ustedes, pero eso a mí, digamos, me genera varias preguntas, porque yo sé que es un perro, le saqué yo la foto, entonces, ¿por qué no es un 100%? ¿Por qué este resultado? ¿Cuándo puedo confiar entonces en estos resultados? ¿Cómo puedo saber si esto va a fallar entonces y si va a fallar cuándo? Y eso justamente es lo complejo cuando hablamos de inteligencia artificial, porque es muy difícil entender cuál es el razonamiento que están haciendo estos algoritmos para llegar a ese resultado. Este es un ejemplo muy sencillo, pero les quiero mostrar casos reales y cuál es el impacto que tiene esto en justamente los negocios. Para eso les traigo el proyecto Deep Patient. Es un proyecto que se llevó adelante, que empezó en el año 2015 en Estados Unidos, es un hospital de Nueva York y ese es uno de los investigadores. Ellos lo que hicieron fue tomar datos de 700.000 pacientes, o sea, tomaron datos de historia clínica de 700.000 pacientes y en base a eso intentaron empezar a predecir algunas enfermedades. Lo hicieron tanto con este algoritmo que se llama Deep Patient, que es basado en una red neuronal, y también lo hicieron aplicando otras técnicas. Y en esta gráfica ustedes pueden ver en verde, la de más arriba quiere decir que tiene más precisión y es lo que lograron con este modelo. Los otros modelos tienen menor precisión y por ahí están los resultados, son, digamos, no son tan precisos, o sea, no fueron tan buenos, digamos. Entonces, cuando empezaron a hacer este proyecto, empezaron, por ejemplo, a detectar que era bastante bueno detectando cáncer de hígado. Pero eso es algo que no les sorprendió mucho a los médicos, porque en realidad los médicos con estudios clínicos pueden llegar a este tipo de diagnósticos. Pero en realidad se dieron cuenta también que era muy buena también esta red haciendo, digamos, predicciones de diagnósticos orientados a temas como la esquizofrenia, que eso es algo bastante más complejo de poder diagnosticar. Pero a pesar de todo esto, como conclusión, en realidad lo que dice esta persona es que se logró, digamos, construir todo este modelo, pero en realidad no sabemos exactamente cómo funciona. No tenemos la confianza y no entendemos cuál es el razonamiento que está haciendo para decirnos que hay una determinada probabilidad que esa persona tenga una enfermedad. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista de un médico, ¿cómo utilizar esa información? ¿Qué tan confiable es como, por ejemplo, para cambiar de medicación o recetarle a algún paciente? Entonces, este es el problema real que estamos viendo de la inteligencia artificial hoy en día y es uno de los grandes desafíos que está abordando. ¿Qué tiene que ver esto con el testing? Bueno, en realidad esto tiene mucho que ver, porque esto cae en lo que es la validación del modelo. Es lo que hace el testing justamente. Nos dan una solución y nosotros tenemos que validar que esa solución es correcta. Entonces, es una gran responsabilidad para nosotros como tester justamente validar este tipo de cosas. En el caso del perro es muy sencillo. Eso cualquier persona que vea las imágenes, que conozca los animales, puede hacerlo. Pero ¿cómo hacemos para validar la solución como la que vimos de Deep Patient? Incluso, ahí se ponen a pensar, las personas más expertas tienen dificultades para lograr justamente ese tipo de conclusiones a las que llega la red neuronal. Obviamente, acá digo, yo no quiero alarmarlos con esto, pero es una gran preocupación y también la buena noticia es que hoy en día hay algunas corrientes de la inteligencia artificial, en particular una que se llama XAI, que tiene que ver con Explainable AI, que eso en español quiere decir inteligencia artificial explicable, que lo que intenta es dar transparencia a cómo están tomando las decisiones de este tipo de soluciones para llegar a un resultado. Así que este es el primer desafío al cual nos enfrentamos. El segundo desafío tiene que ver con los datos, en particular con la calidad de los datos. Como vimos antes, nosotros utilizamos un conjunto de datos que tienen el conocimiento probablemente de miles o de millones de personas y lo utilizamos para entrenar nuestra inteligencia artificial. Ese conjunto de datos, lo que tenemos que entender que puede tener problemas, y uno de esos problemas son los sesgos. Acá les traigo un ejemplo
muy sencillo que es el traductor de Google. Esto está entrenado con datos de las personas, ¿sí? Si uno hace esta prueba hoy en día y lo pone de esa forma, o sea, ella es doctora, pone, o sea, she's a doctor, y pone él es nurse, y ahí lo que hice fue un pequeño juego para hacer una traducción, no importa, lo hice a turco y volver a turco, a inglés, en realidad eso lo invierte, porque tenemos el sesgo de que si es doctor tiene que ser hombre y si es nurse tiene que ser mujer. Esto le pasa a Google, hay otros ejemplos de Google, por ejemplo, si uno busca la palabra SEO en Google y va a las imágenes, son todos hombres los que aparecen en la respuesta, ¿sí? No aparecen prácticamente mujeres. Y hay un montón de estos ejemplos que pueden tomarlos. Y acá tengo otro, un poco más, digamos, que tiene un impacto mayor que este, que tiene que ver con Amazon. Amazon lo que diseñó fue una red neuronal que permitía cada 100 currículums, o sea, presentaciones de personas que llegaban para un puesto, aplicaba algoritmos para llegar al top 5. ¿Cómo lo hacía? Justamente utilizando los datos de contrataciones pasadas de sus personas, de quiénes tienen más años en la empresa, cuál es el desempeño de las personas, además de los skills, las habilidades, etc. Y de esa forma llegaba a los mejores 5 candidatos. Como ustedes saben, en el mundo de la tecnología hoy en día hay más hombres que mujeres, entonces ese sesgo fue introducido por los datos y estaba utilizando justamente ese patrón y, digamos, descalificaba o descartaba los currículums de las mujeres. Así que bueno, este es otro ejemplo. Hay muchos más realmente si se ponen a buscar porque es un problema realmente complejo, el de los sesgos de los datos. Entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista del testing con esto? Bueno, lo que hacemos es que en realidad hasta ahora nosotros estamos mucho más enfocados en validar el resultado, de ir a eso que nos devolvía el sistema. Y en realidad acá vamos a tener que trabajar mucho más con los datos y asegurar la calidad de los datos antes de utilizarlos para entrenar una red neuronal. Hay varias herramientas para esto. Esta es una de ellas, la construyó Google, está abierta, uno lo puede utilizar en cualquier set de datos. Y esta herramienta lo que permite es identificar distintos clasificadores, hacer agrupaciones de la información y de esta forma detectar, por ejemplo, si hay segmentos o sectores, digamos, que no están representados en nuestra información. Esto, digamos, de los sesgos puede venir, por un lado, de lo que serían sesgos de la realidad, porque cuando recabamos los datos ya habían sesgos, o también sesgos propios de la muestra. Entonces, tenemos desde el punto de vista del testing que evaluar los datos antes de utilizarlos para entrenar la red neuronal y después, como un último paso también, obviamente es entrenar la red y probar la red entrenada, que es donde realmente vamos a detectar esos sesgos. Así que hasta ahora vimos los primeros 2 desafíos. El primero que tiene que ver con, bueno, ¿cómo hago para validarlo? Probablemente tenga que acercarme a expertos, a gente que conozca mucho, e incluso de esa forma sea un tanto complejo hacerlo. Por otro lado, tenemos que ver y trabajar mucho en la calidad de los datos y después en la calidad de los datos y el modelo entrenado y obtener los resultados, pero aún así vamos a llegar a este tercer desafío. El tercer desafío tiene que ver con los bugs, con los errores de las aplicaciones. De la forma que hoy en día se están entrenando estas redes neuronales, tenemos que saber que van a tener bugs, siempre van a tener bugs. ¿Por qué? Y ahora les quiero explicar esto con 2 ejemplos. Por un lado, si estamos utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, en un auto que se maneja solo y tiene que detectar carteles de pare, nosotros cuando construimos eso lo que queremos es que no se pase por alto ninguno de estos carteles. Probablemente entonces lo que estemos haciendo es parar en todas las esquinas donde hay algo rojo parecido a un cartel de pare. Entonces lo que vamos a querer en este caso es mucha exhaustividad. No se me puede pasar uno, porque si me pasa uno es un error importante, ¿sí? En contraposición con esto, tenemos otro concepto que es la precisión. La precisión tiene que ver en realidad, y se los explico con este ejemplo. Si nosotros estamos, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial para, digamos, ejecutar una sentencia de una persona, si es un criminal o no, en realidad ahí lo que vamos a querer es, tal vez pasen muchas personas que cometieron crímenes, etc. Pero la persona que realmente la identifico como criminal, tengo que tener exactamente mucha precisión y tengo que estar muy seguro que esa persona realmente es culpable. Esto al final del día tiene que ver con falsos positivos y falsos negativos. Hay toda una teoría atrás, yo se los estoy explicando de manera simple. Y esto al final es una balanza. No podemos tener lo mejor de los 2 mundos. No podemos tener la mejor precisión y la mejor exhaustividad. Entonces, con esto lo que quiero decir es que vamos a tener que entender y elegir al final cuáles son los bugs que realmente me importan, cuáles son los bugs que puedo tener en mi aplicación y cuáles no puedo tener.
¿Qué sucede entonces una vez que entendimos esto? En realidad estamos todos acostumbrados a que una vez que encontramos un bug, ¿sí? Ese bichito, vamos al código, o sea, el programador va al código, hace el debug, entra al código, probablemente, no sé, hay un if que está mal, hay condiciones, hay iteraciones, etcétera, etcétera, lo que nosotros conocemos, y eso se arregla. Esto en realidad, y ese concepto de fix, es algo que no encaja en los modelos de inteligencia artificial. No encaja porque en realidad nosotros no podemos ir y poner un if en esa red que vieron antes, porque nosotros nunca escribimos un if, nunca escribimos la regla, entonces no podemos ir y hacer, digamos, un parche de eso para corregir el bug. Entonces, ¿cómo en realidad, y acá les voy a mostrar una imagen para que entiendan el concepto de un bug que me importa? Un bug que me importa es algo parecido a esto. Es una gran roca en el camino que no voy a poder seguir por ahí. Voy a tener que volver atrás, voy a tener que analizar mis datos, analizar mi red, volver a entrenarla y ver si realmente eso soluciona ese bug o no. ¿Sí? Así que bueno, como verán, este tema de los bugs es algo más complejo, cambia un poco la jugada porque también es difícil entender entonces uno cuándo terminó, cuándo esto está validado, porque sigo probando, hasta cuándo, realmente sé cuándo termina el proyecto, no lo tengo muy claro porque capaz que estoy al final, pero en realidad tengo que empezar de vuelta porque encontré uno de esos casos que me importan. Así que bueno, resumiendo esta primera parte de estos grandes desafíos de la inteligencia artificial, lo que están haciendo en realidad a nosotros en lo que es el ámbito del testing, están cambiando, digamos, y está confrontando mucho con el paradigma tradicional que tenemos. Nosotros estamos muy enfocados a validar el resultado. Y en realidad ahora tenemos que trabajar, bueno, primero en dar más transparencia y trabajar mucho justamente en esa validación que puede llegar a ser un poco incierta. También tenemos que trabajar mucho en los datos y la calidad de los mismos. Y finalmente también, sabiendo que vamos a tener problemas, que vamos a tener bugs, enfocarnos en eso, porque eso va a garantizar o no el éxito de nuestro proyecto. Así que hasta acá es esta primera parte de la charla. Y ahora quiero pasar a otro capítulo que tiene que ver con cómo estamos utilizando hoy en día inteligencia artificial cuando estamos haciendo testing. Y acá tengo para contarles dos escenarios distintos. El primer escenario tiene que ver con lo que son los test automatizados. Los test automatizados hoy en día, un tester lo que hace es programa un script que típicamente viene de un caso de prueba o digamos de un escenario que quiero probar, lo programa, o sea, son distintos pasos que realizo en la aplicación, por ejemplo, entrar a la aplicación, hacer el login, buscar un producto, agregarlo en el carrito de compra y hacer el checkout y ir haciendo verificaciones en esos pasos para ver que toda esa prueba funcione. Y después lo que tiene de automatizado es que uno, digamos, lo que puede hacer es ejecutar ese script de forma automatizada, o sea, le da play, ese script se ejecuta y nos dice, ¿esto pasó o falló? Pero atrás de eso una persona que creó la prueba. Entonces, y acá tengo para mostraros un ejemplo. Si tenemos esta aplicación, esta es una app, en realidad es un e-commerce, y hoy en día si queremos construir un test automatizado para esto, utilizando, por ejemplo, un framework como Appium, que es uno de los más conocidos en el mundo, tenemos que escribir algo así. Lo que ven ahí ustedes es que estamos intentando hacer clic sobre el carrito que está arriba a la derecha y lo estamos haciendo indicándole la posición exacta. En este caso es una técnica de XPath para ir a encontrarlo, pero podría ir a buscarlo por un ID, por alguna propiedad de ese elemento, por digamos, distintas características. ¿Sí? Pero tenemos que decirle que es ese elemento. Entonces acá es donde entra justamente la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar plataformas como la de Google Cloud Vision, que lo que nos permite es detectar objetos en una interfaz de una aplicación. O sea, le podemos subir cualquier imagen, pero le podemos subir la imagen que les mostraba recién. En ese caso pueden ver entonces que se detectan varios elementos. Entonces, esto podría ser una solución. Sin embargo, si ustedes lo ven ahí, justo el carrito no lo está detectando. Entonces, bueno, esto es un problema, pero en realidad nosotros lo que podemos hacer es tomar esto, digamos, que construyó Google y podemos volver a entrenarlo, o sea, reentrenarlo y enseñarle a buscar carritos. ¿Cómo tengo que hacer eso? Para eso tengo que ir y buscar en realidad muchas fotos de carritos, ¿sí? En este caso, bueno, uno puede entrar a Google, buscar carrito, hay herramientas que le permiten bajar esto, digamos, de forma, o sea, que no hay que ir bajándolo uno por uno, hay formas de hacerlo rápido, y luego lo que hacemos es volver a entrenar la red en una máquina como la mía, digamos, en un notebook. Yo, por ejemplo, esto lo hago en más o menos unas 2 horas, se reentrena para que aprenda a reconocer los carritos, y después lo que logramos entonces son scripts que se parecen mucho más a eso.
Esto hoy en día está soportado por esta plataforma, por Appium, y está integrado a este proyecto. Esto lo estoy mostrando, es un proyecto que está abierto para utilizarse. Y lo interesante de esta solución es que, primero, no tenemos que identificar el carrito exactamente en esa posición, o con ese color, o con esa ubicación. O sea, pueden cambiar muchas cosas del carrito y el script lo va a seguir encontrando. Eso lo que nos mejora enormemente es el mantenimiento de los scripts en los test automatizados, que es uno de los grandes dolores que tiene hoy en día el test automatizado. De repente se hacen inversiones importantes para automatizar muchos tests, pero después es muy difícil lograr el mantenimiento de los mismos, porque algunos cambios en la aplicación hacen que dejen de funcionar los scripts. Y lo otro que tiene interesante de esto es que en realidad podemos escribir casos de prueba en un nivel de abstracción más alto. Incluso casos de prueba que hoy en día funcionan con esta aplicación, pero el día de mañana puedo ejecutar ese mismo caso de prueba en otra aplicación que tenga un carrito. Entonces, este es el primer caso donde hoy en día está, digamos, la inteligencia artificial cambiando la forma que hacemos test automatizado, y no es algo que diga yo. Y por eso es que le traigo esta imagen. Estas 5 empresas, las 4 que están alrededor, primero, tienen herramientas pagas que hoy en día uno puede ir, compra la suscripción y la utiliza para hacer test automatizado de esta forma. O sea, por abajo están haciendo esto. Y la del medio es justamente el ejemplo que yo les mostraba ahora, que tiene una librería abierta que uno la puede tomar y empezar a utilizarla. Ahora les voy a contar un poquito más de esa empresa. El otro escenario que tengo para contarles es del testing autónomo. El testing autónomo es algo distinto al test automatizado. En realidad el testing autónomo lo que intenta es que lograr, digamos, en base a entender la aplicación, definir cuáles son las pruebas que quiero llevar adelante y ejecutarlas automáticamente. Para esto les quiero introducir, y esto es lo que les iba a contar un poco más, a esta empresa que es TestAI. Esta empresa es llevada adelante y es fundada hace pocos años por Jason Arbon. Esta persona básicamente trabajó en todo lo que es la parte de personalización. En el testing de la personalización de búsquedas lo hizo tanto para Microsoft, para Bing, y lo hizo también para Google en su último tiempo. Y se abrió en los últimos años y justamente fundó esta empresa donde consiguió $11 millones de Google para intentar, digamos, poner inteligencia artificial que pruebe de forma autónoma las aplicaciones. Le voy a contar un poquito más de esto porque, bueno, tuve la oportunidad de estar este año justamente en una conferencia donde estaba esta persona y estuvimos también interactuando y conversando. Entonces, ¿cómo es que está haciendo esto? Y esto que le voy a mostrar es algo que todavía, si uno entra a la página de la empresa, no está liberado, pero les quiero ir mostrando, digamos, cómo es el approach. Este video muestra el resultado que está teniendo hoy en día. Lo que pueden ver ahí es que esta persona lo que está haciendo es agarró todas las apps del Store, del App Store y de Google Play de Estados Unidos y las está probando de forma autónoma todas. ¿Sí? Está probando todas las aplicaciones, él dice del mundo, pero después cuando le preguntas te dice que son de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le está haciendo? Lo primero para comentarles, y ahora les voy a contar un poquito del proceso, este es el slide de los $11 millones de Google. O sea, por este slide es que le dieron los $11 millones. ¿Qué es lo que ven ahí? En realidad a la izquierda lo que ven es un caso de prueba escrito a un nivel muy alto de abstracción, que ese mismo caso de prueba puede ser ejecutado en 5 aplicaciones de búsqueda, en este caso, que están a la derecha. No se ve mucho en esta imagen, pero las primeras 2 son apps nativas. La del medio es web, o sea, el mismo caso puede ejecutarse en la nativa o en la web, y al final los otros también son apps. Entonces, ¿cómo llegó a esto? En realidad lo que hizo fue un trabajo de clasificación, primero es un trabajo que está orientado a los datos, de clasificación de las aplicaciones en distintas categorías. Por ejemplo, una aplicación que me da el estado del tiempo y tiene un patrón, digamos, de uso muy similar, todas las aplicaciones tienen un patrón de uso muy similar. O sea, entras a la aplicación, te pide la localización o la infiere justamente de tu posición, te muestra la información y uno puede ir, ya sea, digamos, por hora, por día, etcétera, y uno puede ir al detalle de eso. Aplicaciones de tipo, digamos, como Facebook o los patrones tipo muros, donde uno puede publicaciones, puede subir fotos, comentarios, etc. Entonces fue haciendo clasificaciones y después, para cada una de estas, digamos, categorías de aplicación, fue diseñando algunos casos de prueba que luego fueron también utilizados. Y acá, digamos, no se crean, digamos, que esto es esto no es una sola solución, ¿sí? Hay varias redes neuronales, hay varias técnicas de inteligencia artificial que se complementan para lograr esto. Pero entonces, con ese camino lo que logró es llegar a ejecutar test, o sea, un mismo test
que en algún punto fue escrito por un humano, pero después hay una red que puede inferir nuevos tests a través de eso que se ejecutan automáticamente en la aplicación. Esto, bueno, al principio, digamos, y como todavía no está disponible para que cualquiera entre y lo vea, parece medio de ciencia ficción todavía, pero les quiero contar un caso que digamos, que está en producción y lo están usando. Antes de eso, me olvidaba de esto, y es que aparece un concepto acá. El concepto es, hasta ahora nosotros pensamos el testing siempre primero en niveles, o sea, tengo un nivel unitario, un nivel de integración, de sistema, de aceptación, pueden haber más, pero esos son los más comunes. Y pensamos también el testing, digamos, en tipos, o sea, testing funcional, por ejemplo, de seguridad, de rendimiento, etc. Generalmente creamos matrices donde cruzamos esos conceptos. En realidad ahora en esa matriz vamos a tener que cruzar un concepto más, que es este concepto que se está trabajando, que son los niveles justamente de autonomía del testing. Donde, y no voy a entrar en detalle en cada uno, pero el nivel, digamos, más bajo tiene que ver con el testing manual, y después el número 5 que podemos llegar a un testing totalmente autónomo. Y eso es algo que vamos a tener que empezar a considerar justamente para nuestra estrategia de pruebas. Ahora sí, el caso que les quería comentar, que está en producción y lo están utilizando, y es esta aplicación que todos deben conocer, Candy Crush. Básicamente esta aplicación tiene distintos niveles. Yo hasta esto, digamos, no conocer el caso, no sabía mucho cuántos niveles habían, pero en realidad les digo que, y esto ya debe estar desactualizado, hay más de 3.500 niveles. ¿Cómo hacen entonces para diseñar un nivel y sacarlo a producción? Lo que hacían hasta hace unos meses, pues esto es bastante reciente, en realidad había un diseñador, se encargaba de, digamos, construir el nivel, no sé cómo se llama, si programar o pues, parte de diseño o programación. Entonces se construye el nivel y después se evalúa la complejidad de ese nivel. ¿Cómo lo estaban haciendo? Eran testers, personas que ejecutaban pruebas y aplicaban un método, también un método tipo Monte Carlo, donde, digamos, por distintos intentos lograban llegar a una correlación entre lo que era cuál es mi resultado de las pruebas y qué tan complejo es este nivel para el usuario. En realidad lo que están haciendo ahora es utilizar un algoritmo de inteligencia artificial para evaluar justamente esa complejidad. También tienen una correlación, o sea, en base a lo que le devuelve el algoritmo, saben qué tan complejo es para una persona o no. Lo interesante es que esa inteligencia artificial primero simula muy bien los movimientos de los usuarios, porque aprendió justamente de personas jugando la aplicación. Y lo otro interesante es que en realidad los ciclos para alargar un nuevo nivel, antes esto podía llevar, digamos, varios días o semanas, y esto en realidad, al día de hoy, ellos tienen la capacidad de alargar niveles de un día para el otro. Pues en realidad es mucho más corto el periodo que tienen que tener para hacer esas pruebas y determinar la complejidad del nivel. Eso es un ciclo, ¿no? Ellos vean la complejidad, lo ajustan, etc. Y eso es mucho más rápido. Así que bueno, este es un caso donde realmente se está usando testing autónomo, con el objetivo, en este caso, de evaluar la complejidad del nivel. Así que bueno, estos son los dos escenarios que quería comentarles donde se está aplicando inteligencia artificial en el testing. El primero que tiene que ver más con la automatización que vimos de, que sean scripts que son más fáciles de mantener, que los puede reutilizar en distintas aplicaciones. Por otro lado, en realidad está la autonomía. Lo primero es que la autonomía, digamos, es muy difícil de concebir si no tenemos automatización. O sea, lo de Candy Crush, si primero no tenían automatizado la forma de ejecutar los movimientos en la aplicación, no pueden tener algo de autonomía que les permita definir las jugadas y después efectivamente jugarlas en la aplicación. Entonces, hoy en día estamos viendo mucho el concepto de automatización, y relacionado a términos como eficiencia, reducción de tiempo, etc. Y en realidad cuando hablamos de autonomía es donde nos genera un poco más la preocupación. En particular para nosotros la preocupación es, esto por ejemplo nos va a sustituir como testers, nos va a reemplazar. En realidad creo que eso quedó bastante claro a lo largo de esta charla, que en realidad para nosotros nos trajo mucho más desafíos y mucho más trabajo en realidad, y no lo podemos ver como algo que nos va a reemplazar. Y acá apelo a la memoria de algunos que de repente estuvieron en el Project Day en el 2017. Yo terminé una presentación mostrándoles esta imagen. Lo que hacía acá era intentar hacer una analogía entre lo que es un tester y el copiloto. Pero en realidad la tecnología ha avanzado. Y hoy en día tenemos autos que se manejan solos. Así que las conclusiones del piloto y del copiloto se las dejo para ustedes. Y en realidad lo que quiero decir acá es que tenemos que ver la inteligencia artificial como una nueva revolución que está viniendo.
Y para que pueda avanzar y para que pueda ser posible, no solo en la construcción de software, también que pueda ser posible en la medicina, en la abogacía, en la economía y en distintos sectores, en realidad lo que tenemos que entender es que tenemos que jugar con la inteligencia artificial en conjunto. Tenemos que jugar con los algoritmos. O sea, el tester va a jugar en la misma cancha que estos algoritmos de inteligencia artificial y no nos van a reemplazar. Muchas gracias.